Ahí puse a grabar, probablemente alguno lo haya sacado. Vamos con esto. Esperen que está cargando la PPT. Bueno. Nosotros lo que estuvimos viendo fueron los costos, digamos, los elementos del costo y los factores, que todavía nos falta, a mí me falta terminar un práctico de factor financiero, ¿sí? de componente financiero del costo, que se lo vamos a ver seguramente en la clase anterior, la clase siguiente, perdón, que eso me quedó ahí en el tintero, pero bueno, después vino el parcial y demás. Entonces, nosotros ¿qué fuimos viendo? Fuimos viendo todos los elementos del costo, materia prima, mano de obra, carga fabril, costos financieros. Y lo que tenemos que ver ahora tiene que ver con, bueno, ¿qué hacemos con todo eso? Una vez que ya tenemos y sabemos determinar qué es costo en cada uno de los elementos que componen un producto o un servicio, y bueno, ¿qué distintas formas de costear podemos encontrar de acuerdo a los procesos productivos que se llevan adelante o de acuerdo al tipo de empresa? ¿Sí? Entonces, básicamente nosotros podemos identificar dos formas. Una tiene que ver con lo que llamamos costos por órdenes y la otra costos por procesos. Los costos por orden hacen referencia a una orden o a un pedido puntual o a una cosa identificable, ¿sí? Y entonces, el costo por orden acumula y asigna los costos para cada pedido o para cada orden. O sea, va acumulando y va generando los costos sobre cada orden o pedido. En cambio, los costos por procesos acumulan los costos de cada producto o servicio en cada departamento y posteriormente lleva a cabo la asignación de los mismos entre un conjunto de unidades idénticas. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, una empresa que hace el mismo producto y lo produce y lo estoquea, y tiene un ciclo continuo del producto, yo en un momento corto para evaluar eso cómo está, y digamos, lo que hago yo es asignar los costos en vez de a los pedidos, a cada producto o servicio en cada departamento. Acumulo sobre los departamentos y una vez que, digamos, que tengo terminado el periodo, esos costos acumulados en cada departamento los asigno a las unidades, que las unidades son todas iguales y no hay forma de distinguirlas, ¿sí? Entonces, digamos, esa es básicamente la diferencia entre costos por órdenes y costos por proceso. ¿En qué tipo de industrias podemos encontrar este tipo de costeo? Entonces, generalmente vamos a trabajar con costos, o vamos a encontrar que se trabaja con costos por órdenes en astilleros, ¿sí? Un astillero naval, donde se hace un barco, talleres mecánicos, fabricación de herramientas, construcción. O sea, un astillero hace un barco y cada barco es más o menos único y además tiene un proceso muy largo en general de construcción, donde todos los costos que van a estar surgiendo los van asignando a la construcción de ese barco en particular, ¿sí? Los talleres mecánicos, donde hay una cuestión que tiene que ver con reparaciones específicas o con procesos de mejora de los bienes de uso específicos, ¿sí? Donde cada proceso más o menos, digamos, cada reparación o cada orden de trabajo es distinta, no son todas iguales. Fabricación de herramientas, donde hay herramientas especiales o todas las herramientas pueden ser de alguna manera distinta. Construcción, ¿sí? Cada casa que yo construyo, por más que yo me dedique a la construcción, no es igual a la anterior. Por más decir, bueno, sí, pero uso el mismo plano. Está bien, usas el mismo plano, pero no está montada sobre el mismo terreno, sobre la misma, sobre el mismo casa, sobre el mismo tipo de terreno, o sobre el mismo lugar, o sobre la misma ciudad, tenés costos especiales, digamos, ¿no? Imprentas, clínicas, hospitales, etcétera. ¿Dónde más podemos encontrar, digamos, costos básicamente por procesos?
En procesos fabriles, tipo textiles, derivados del petróleo, químicos, plásticos, extractivas, carbón y sal. Sí, a ver, aguárdenme un segundito, por favor. Un segundito. Bueno, volví, perdón. Bueno, entonces le decía, los costos por proceso lo podemos encontrar en procesos fabriles, textiles, derivado del petróleo, donde vos decís, bueno, ¿cómo fabricamos la nafta? Y la verdad que el proceso productivo es el mismo, es un proceso continuo, donde entra petróleo por una punta y salen combustibles por la otra, por supuesto, muy simplificado, ¿no? Entonces, los litros de combustible que salen son todos iguales, o sea, la nafta súper es toda igual. Entonces no hay forma de asignarlo a una orden específica. ¿Sí? Básicamente, ¿qué características tienen las empresas que utilizan uno u otro modelo de costeo? Las empresas que costean por órdenes, ¿sí? Hacen, digamos, tienen pedidos especiales, tienen pedidos que le hacen los clientes o pedidos con consideraciones particulares. Contra una empresa que trabaja en costo por proceso, en general tiene un flujo continuo de producto, digamos, la empresa va produciendo para stock y después ve a quién se lo vende. Los costos por órdenes hacen énfasis en el lote, digamos, ¿sí? Yo estoy fabricando un lote y el costo del lote ese es único, ¿sí? En cambio, en los costos por proceso, el énfasis está dada en la producción obtenida en el periodo. Quiere decir, a ver cuántas unidades más o menos unidades hice en el periodo. En función de eso, mi costo unitario va a variar porque, digamos, el total de costo que yo tengo asignado a los departamentos lo tengo que repartir dentro de esas unidades obtenidas en el periodo. En los costos por órdenes en general no hay existencia de inventarios iniciales y finales, ¿sí? Porque todo lo que se hace en ese pedido especial se lo lleva el pedido. Si el tipo me pide 100 unidades, yo le fabrico 100 unidades, no fabrico 1000 por las dudas, ¿sí? Entonces no hay tantos inventarios. En cambio, en los costos por proceso, justamente es todo lo contrario. Hay una mayor existencia de inventarios iniciales y finales. Se busca una determinación del costo unitario del lote en los órdenes y del otro se busca un establecimiento de costos medios de un periodo. Es decir, bueno, yo más que costear cuánto me costó determinada unidad en un proceso, lo que hago es tratar de establecer cuánto me costó el promedio de todas esas unidades. Y en los costos por órdenes, en general, la producción se destina al cliente que solicita, ¿sí? Esta orden de acá arriba o este pedido, y en los costos por proceso, la producción está destinada al stock. Básicamente, los costos por órdenes, lo que nosotros vamos a hacer es, primero, tratar, obtener la posibilidad de individualizar cada trabajo asignando un número o una identificación a cada orden. ¿Sí? Yo voy a costear la orden A32. Listo. Entonces vamos a buscar ese costo de esa orden.
Imputar a cada orden lo que cada orden ha demandado, o sea, lo que ha consumido cada orden por los distintos pasos que ha hecho dentro del proceso productivo. Entonces, digamos, la orden le voy a cargar lo que consumió de materia prima, la cantidad de horas de recursos humanos que consumió, la cantidad de carga fabril, la cantidad de otros recursos que nosotros podamos ir cargando. Entonces, a medida que la orden va pasando por el proceso productivo, imagínenlo físicamente, si bueno, cada orden lleva un papel pegado en la punta donde le anotan, para pensarlo manualmente, le anotan los costos que va teniendo esa orden. ¿Sí? ¿Qué necesito también? Necesito también poder generar registros de acumulación de costos para los diferentes sectores por los que pasa la orden. Entonces, digamos, yo tengo que tener la posibilidad de que cada sector pueda acumularle costos a la orden. ¿Sí? Y obviamente tener la posibilidad de verificar los cargos a las diferentes órdenes. Entonces, que yo pueda, a partir del informe de recursos humanos, determinar que tantas horas fueron para la orden A35 y tantas horas fueron para la orden A36, digamos. Si yo no puedo tener esa diferenciación, ¿sí? O no puedo generar registros de acumulación de costos entre los diferentes sectores porque no sé, no tengo un sistema armado o no tengo capacidad para hacerlo, entonces no voy a poder o va a ser muy difícil utilizar este sistema de costeo por órdenes. ¿Sí? ¿Cuáles son las principales ventajas que podría tener este sistema? Primero, exactitud en grado de avance de la orden, es fácil seguirla visual y contablemente, digamos, ¿sí? Si yo tengo una casa que estoy haciendo, digo, bueno, ¿qué grado de avance tiene la orden? Y la verdad que la casa tiene un 50% de grado de avance, ¿sí? Es fácil de ver, o más o menos fácil para la persona que está en el tema, identificar qué grado de avance tiene una construcción. Y además se supone que también lo tengo que poder seguir fácilmente desde el sistema contable que yo tengo. ¿Sí? Donde digo, bueno, mira, la casa va al 50% y es razonable porque tengo el 50% de los costos incorporados a la orden. ¿Sí? Se puede también saber el costo a priori, el costo definitivo que podría tener la orden. ¿Sí? Digamos, como si yo utilizo un sistema de costos predeterminados, puedo saber, por supuesto, qué costo va a tener la orden antes de terminarla. Justamente es la gracia del predeterminado. ¿Sí? También puedo saber identificar qué órdenes tienen movimientos y qué órdenes no. O sea, qué órdenes están paralizadas dentro del proceso productivo y qué órdenes están activas. ¿Sí? Porque justamente cualquier orden que está paralizada no recibe cargos, digamos, de costos. Entonces, es justamente un formato para yo poder identificar, decir, bueno, che, contablemente, ¿qué pasa con esta orden que hace 3 meses que no recibe ningún cargo? Está parada en la planta, el cliente canceló la operación, ¿cuál fue el problema? ¿Sí? Entonces, digamos, hay una facilidad para identificar qué pasa con las órdenes que de alguna manera están paradas. ¿Sí? Y más allá de las cuestiones inflacionarias que pueden ocurrir en un país como el argentino, permite la proyección de trabajos similares a futuro, porque se supone que si yo voy a construir un barco de tales y tales características, un barco igual en el futuro, al menos en el componente físico, tendría que ser igual. ¿Sí? Digamos, no tendría que gastar ni sensiblemente más, ni sensiblemente menos que lo que gasté para hacer el actual. ¿Sí? Entonces permite justamente trabajar con costos por órdenes, me permite tener una proyección de trabajos parecidos que yo puedo hacer en el futuro. Decir, bueno, mira, si este trabajo que yo hice antes de la orden A32 me costó 10 pesos, bueno, se supone que si lo hago ahora, me va a costar el mismo componente físico y podré tener cambios en el componente monetario por cuestiones inflacionarias o demás, o de oferta y demanda. Esto podría ser un modelo de un costo, de una orden de producción, donde justamente, digo, la identificación dice, bueno, ¿cuál es la orden de producción? Con un número único. ¿Qué producto estoy haciendo? ¿Qué lote del producto estoy haciendo? ¿Sí? Esto puede ser también, funciona para la industria farmacéutica
ahora que justamente con todo este tema de la pandemia y demás, todo el mundo sabe de vacunas y digamos, es algo un poco menos lejano. Así que bueno, ¿qué pasa con los lotes de los costos de los medicamentos? Digamos, los medicamentos tienen un lote y un vencimiento. Entonces, decir, bueno, un lote de, de aspirina de 500 miligramos, capaz que son 1.000.000 de comprimidos. ¿Sí? Entonces, ese 1.000.000 de comprimidos es todo el mismo lote, con todo el mismo vencimiento, y tiene un costo especial. ¿Sí? Entonces, un laboratorio fabrica y costea de esa manera. Cuando hace otro lote, que capaz que hace dentro de 3 meses otro lote de comprimidos, lo va a costear, y lo va a costear, digamos, en una nueva orden de producción, donde va a tener otro número, donde va a decir determinación del producto, va a ser el mismo, aspirina, 500 miligramos comprimidos, pero va a tener un lote, por ejemplo, con una identificación distinta. Entonces, digamos, esta es el cabezal de identificación de la orden, y después lo que vamos a ir viendo va a ser por dónde va pasando la orden y qué costos se le van cargando. Entonces, con determinada fecha, decir, bueno, de materiales, y tiene el vale de retiro de materiales del almacén, vale número tal por tal importe, vale número tal por tal importe, mano de obra, un registro de la cantidad de horas que estaban asignadas a esta orden, ¿sí? Y por el importe, la cantidad, digamos, el tipo de máquinas o el tipo de trabajo, digamos, de proceso, de carga fabril que tuvo, o sea, qué tipo de máquina y cuántas horas, ¿sí? Cuántas horas máquinas trabajó, para llegar justamente a un total de la orden donde podemos resumir, digamos, todos estos pases que van pasando. Todos estos pases los podemos resumir y decir, bueno, de materiales, ¿cuánto tuvo? Tanto. De mano de obra, ¿cuánto tuvo? Tanto. De carga fabril, tanto. ¿Cuánto es el costo total? ¿Cuántas fueron las unidades que se produjeron? Digamos, ¿cuántas fueron las unidades buenas terminadas al finalizar el proceso? Porque vos decís, puede haber unidades con descarte, puede haber cuestiones de calidades y demás, que son las que vimos también en materia prima. Sí, bueno, ¿cuánto fue el costo total? ¿Cuánto fueron las unidades buenas finales terminadas? Ok, que están bien. Y cuánto me queda el costo unitario de mi orden. ¿Sí? Esto más o menos podría ser un modelo. La pregunta es, ¿qué costos indirectos, te pregunta es el señor acá Calvo, ¿qué costos indirectos de fabricación se imputan a las órdenes de producción? O sea, ¿qué carga fabril yo imputo a la orden de producción? ¿Costos reales, presupuestados, normales? Esto ya me lo tendrían que saber decir. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a imputar a las órdenes de producción va a ser carga fabril presupuestada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque facilita la obtención de información y la toma de decisiones de gestión, no retrasando el control y la planificación contable. Es justamente lo que hacemos con la aplicación de las horas de carga fabril. Tomamos una tasa predeterminada, ¿sí? Esta tasa presupuestada, y la vamos aplicando en función de la cantidad de horas que se van cargando a cada orden. ¿Sí? Después, terminado el periodo, cuando ya tengo todos los datos finales de la contabilidad que me dice, bueno, sí, ok, listo, gastaste tanto y gastaste tanto, qué sé yo, ahí comparamos contra ese dato real y determinamos si hay una sobre o una subaplicación, ¿sí? Entonces, esto es lo que veníamos haciendo. Y las sobres o subaplicaciones pueden tener básicamente dos destinos. Corregir el costo de la orden, que es lo que nosotros estábamos haciendo, ¿sí? Las sobre subaplicaciones que hacíamos contra la orden, ajustábamos el costo final. ¿Sí? Entonces, si ajustamos el costo de la orden, lo que va a pasar es que las órdenes que están en curso se ajusta el costo de los productos en proceso. Las órdenes que están terminadas se ajusta el costo de los productos terminados. Y las órdenes que ya están vendidas se ajusta el costo de la venta. ¿Sí? Entonces nosotros terminamos ajustando ese costo y en definitiva lo terminamos costeando a costo real. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Que yo pude saber durante el periodo qué costo tenía la orden y además tengo esa cuestión de la sobre o subaplicación que también me sirve para hacer análisis de gestión y decir, bueno, che, mira, si el periodo anterior o el último que estábamos haciendo presupuestado, según eso yo tenía que haber gastado 10 y la verdad que gasté 14, bueno, ahí podré tener también una herramienta para trabajar.
La otra forma de trabajar con estas sobre o subaplicaciones, el otro destino posible, es imputarlo al resultado del periodo, aumentándolo o reduciéndolo. O sea, digamos, teniendo un mayor beneficio si yo tuve muchos costos aplicados, tuve sobreaplicación, y teniendo un menor beneficio si tuve costos subaplicados. Yo tuve un costo subaplicado, significa que apliqué menos que lo que tenía que aplicar, o sea que yo le cargué menos costo a la orden del que tenía que cargarle. Para corregir eso, tengo que cargarle más costo a la orden o al resultado. Con lo cual, si yo le cargo más costo al resultado del periodo, lo que hago es tener un menor beneficio, ¿sí? Un menor resultado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. Bueno, hasta ahí la parte más o menos teórica de lo que son costos por órdenes. La verdad que no es demasiado complejo, más allá de poder identificar en qué tipo de industrias y cuáles son las ventajas o desventajas respecto de un sistema u otro. Después vamos a seguir, o lo van a ver con Horacio, el tema de, o ya lo vieron, no sé, el tema de costos por proceso, no sé justamente qué tema dio hoy es lunes, qué dio el miércoles Horacio. No, el miércoles pasado fue consulta. Dio proceso No, dio acumulativo proceso. de costos. Está bien, ok. Así que bueno, esto sería el tema. Ahora, vamos a ver el práctico. Que el práctico es los dulces de Pachiolo, ¿no? Creo que le tenemos que ver ese. Sí. Bueno, el práctico es los dulces de Pachiolo. Búsquenlo, por favor. Los dulces de Pachiolo es el práctico F16 y está en la página 73-74 más o menos. ¿Están ahí? Gente, ¿están ahí? ¿Están en el práctico? Sí, sí. Bueno. Les pido un mínimo de interacción, un mínimo. Bueno. Entonces esto es así. Los Dulces de Pachiolo es una empresa familiar de más de 50 años en el mercado que se dedica a la fabricación de dulces frutales. Hace 3 años ha comenzado con una nueva línea de ventas, fabricar dulces para una importante cadena de supermercados nacional con el logo y marca de cliente. Este producto es elaborado exclusivamente en función del pedido efectuado por el cliente, entregándose una vez terminada la producción la totalidad del mismo. Dicho cliente retira directamente de la fábrica la producción con su propio transporte. La particularidad del sistema de producción de este producto le ha permitido a la empresa aplicar un sistema de costos por órdenes completo para esta línea de producción, con normalización de sus 3 elementos del costo. Y en este sentido lo ha contratado a usted para determinar el costo de la única orden fabricada en el mes para dicha cadena de supermercados. O sea, la empresa hace dulces y tenemos que costear la orden específica para este supermercado. ¿Sí? Más allá de todos los datos, ¿sí? Vamos a ver qué pide la orden para no perder tiempo de gusto. Se solicita determinar el costo total y unitario de la orden de producción de dulces del mes de octubre, indicando la imputación completa de la mano de obra, CIF aplicada por departamento y ajuste por sobre o subaplicación. ¿Sí?
Entonces, me va a ir dando por factor qué es lo que tenemos que hacer. Entonces me dice, bueno, la producción terminada fue de 5.000 potes de 0,5 kilos cada uno. La orden que se comenzó y finalizó durante el mes de octubre. O sea, 5.000 potes de medio kilo son 2.500 kilos, si lo queremos ver en kilos. Como usted no tiene conocimiento del proceso productivo, dedicó un día de visita a conocer la fábrica y que le describan el proceso productivo y anotó lo siguiente. Básicamente hay dos procesos productivos, uno donde se descaroza la fruta y se la coloca en olla juntamente con el azúcar, procediéndose a la cocción de este preparado. Cada 10 kilos puestos a cocción se utilizan 7 kilos de pulpa y 3 kilos de azúcar, o sea, cada 10 kilos que yo mando, 70% de pulpa, 30% de azúcar. Luego del proceso de cocción de 4 horas se obtienen 5 kilos de dulce. O sea, digamos, por cada 10 kilos de materia prima que yo pongo, salen 5 kilos de dulce. El dulce así obtenido pasa a una sección de envasado donde los operarios manualmente proceden al llenado de los potes. Según los estudios del responsable del sector, se derrama sin posibilidad de recupero el 4% del dulce. Además, el departamento contable nos ha facilitado la siguiente información monetaria respecto de los insumos. Para el año en curso, las compras presupuestadas de insumos son de 500.000 pesos, más un cargo por intereses de financiación de 20.000. Para este nivel de compras se ha presupuestado costo de recepción y almacenamiento de 52.000 pesos. Entonces acá me dice que tengo 52.000 pesos de costo de recepción para un nivel de compras de 500.000 pesos más intereses por 20.000. En función del precio de la compra de la fruta y el desprecio del carozo, el costo de compra del kilo de fruta es de 3 pesos. El azúcar se adquiere a un proveedor mayorista a 1,25 el kilo de contado. Los potes son adquiridos a 0,85 cada uno, incluyen las etiquetas. El rendimiento del proceso de envasado de los mismos es normal, es el 95%, es decir, que el 5% se rompe y no puede ser utilizado. Ninguno de los valores suministrados por el departamento contable tiene incluidos los denominados costos netos de recepción. ¿Sí? Entonces, bueno, acá tenemos todo el screening de lo que es materia prima. Nos dice que tenemos costo neto de recepción, por un lado, con lo cual si hay algo que tenemos que hacer con esto. Nos dice los precios de compra y después nos dice la cantidad de, digamos, de rendimiento que tiene cada uno de los procesos y cuánta merma o cuánto desperdicio se hace. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? A ver, ¿cómo arrancarían? Abran el micrófono y me dicen. Vamos, vamos. Y para empezar puedes sacar lo que tenés de materia prima, que son los kilos de pulpa de fruta, de azúcar y eso, nada más. Bueno, Haciendo, está bien, ¿y cómo arrancas? haciendo los kilos que tenés, o sea, las cantidades físicas, componente físico, por el precio que tiene cada uno, componente monetario, y con eso sacás los costos en primera instancia. Está bien, pero acá estamos hablando de un producto, de un proceso que, digamos, tiene mermas y pérdidas. Entonces, lo primero que tendríamos que determinar es cuánta cantidad física de cada producto necesitamos. ¿Sí? Cuánta cantidad física de frascos o de pote, no sé cómo dice, y cuánta cantidad física de dulce para llegar a la cantidad necesaria que nosotros queremos. ¿Sí? Para poder determinar cuánta es la cantidad necesaria que precisamos y ahí sí multiplicarla por el costo que corresponde. Entonces, arrancamos con los potes, que es lo más fácil. Decimos, bueno, yo necesito 5.000 potes y en el proceso de envasado se rompe el 5%. O sea, ¿cuánta cantidad necesaria de potes yo tengo? Y yo digo que para llevar 5.000 al final del proceso, yo al principio del proceso tengo que poner 5.000 dividido 0,95, porque es 0,95 es 1 menos la merma, o sea, 1 menos 0,05, me da 5.263 potes. O sea que yo necesito 5.263 potes para llegar acá. En el proceso de envasado, ¿cuántos kilos de dulce hice? Hice 2.500 kilos, ¿sí? Porque llené 5.000 frascos de medio kilo, o sea, hice 2.500 kilos de dulce. En el proceso de envasado, la cantidad necesaria es de 2.500 kilos dividido 0,96, dividido 1 menos el 4% de merma que tiene.
O sea que yo al inicio del proceso de envasado necesito poner 2.604 kilos de dulce. Ahora, para que yo llegue a esta parte del proceso con 2.604 kilos de dulce, ¿cuántos kilos de fruta y azúcar tengo que poner? Bueno, tengo que poner 2.604 dividido 0,5, o sea, esto por 2 de fruta y azúcar. Y ya acá ya está hecha la cuenta en un solo paso, donde digo, bueno, de fruta, 2.604 dividido 0,5 por el 70%, porque el 70% fruta, 30% azúcar, ¿sí? Preciso, 3.645,83 kilos de fruta, y de azúcar, preciso, 2.604 dividido 0,5 por el 30%, me da 1.562,50. O sea que en total yo necesito poner 5.208 kilos de materia prima. Entonces, ¿tengo definido cuál es el componente físico? Sí, de fruta necesito 3.645, de azúcar necesito 1.562 y de potes necesito 5.263. Por otro lado, calculo mi tasa de costo neto de recepción, que la tasa de costo neto de recepción es 52.000 dividido 500.000. ¿De dónde sale eso? De los intereses, los 52.000 y abajo son las compras de mercadería. Por eso. Nosotros, para este nivel de compras, hemos presupuestado costo de recepción y almacenamiento de 52.000 pesos y las compras presupuestadas son de 50.000. Siempre tomamos el costo sin IVA y sin los componentes financieros. O sea, estos 20.000 no corresponden que yo los considere dentro de las compras, porque siempre las compras se consideran a valor de contado. Eso, digamos, contablemente como siempre, ¿no? Si ustedes cada vez que ingresan al activo una compra, bien de cambio, bien de uso, nunca incorporan los intereses por financiación dentro del activo. Entonces, 52.000 dividido 500.000 me da un 10,40%. O sea, los precios de la fruta, el azúcar y el pote tienen que estar corregidos por un 10,40% porque así les piden. Entonces, el precio del azúcar es 3 pesos el kilo de azúcar por el 10,40% más. El costo del kilo de azúcar es 1.25 por 1 más el 10,40 y el costo del pote 0,85 por 1 más el 10,5, el 10,4%. ¿Sí? Estos son los costos de cada kilo, de cada unidad del componente monetario. Y entonces ya acá genero el cuadrito de lo que me cuesta de materia prima este producto. ¿Sí? La cantidad necesaria, que es la que determina acá, por el importe monetario y el total para los tres ítems. El total de materia prima para 5.000 potes es de 19.170 pesos y el costo unitario, si lo quiero tener, es de 3,83. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Hasta ahí alguna duda? No, no, por ahora no. No. Bueno, seguimos entonces. Listo, materia prima, fantástico. La empresa cuenta con un empleado para el proceso de cocción y 2 empleados en el proceso de envasado, más un supervisor general. Los 3 empleados han trabajado los 22 días hábiles a razón de 8 horas por día por empleado, un total de 528 horas de presencia. Del informe de producción del capataz surge lo siguiente, ¿sí? Y nos da una serie de incidencias. Dice que el total de horas de presencia incluye 10 horas de trabajo de mantenimiento de máquinas y equipos realizados por uno de los operarios de envasado. O sea, hay 10 horas de un tipo. Entonces lo que vamos a hacer es pensar en la imputación esa de la mano de obra, donde del total de horas le vamos a restar 10 horas que son costo indirecto de fabricación. 2. En las horas presencia liquidada se incluye el 12 de octubre que fue feriado nacional, por lo cual no se trabajó. Entonces, ¿dónde estás? Horas normales, feriado, 24 horas a la previsión. El día 20 de octubre, el sector de envasado detuvo su producción por 3 horas, dado que no tuvieron provisión de envases. Normalizado el suministro de insumos, ese mismo día los 2 empleados se quedaron 3 horas más cada uno por sobre su jornada habitual para recuperar las horas perdidas.
Dichas horas extras, remuneradas con un plus del 50%, no están incluidas en las 528 horas presencia y totales. ¿Sí? Entonces, digamos, hubo 3 horas de parada y después, por cada persona, y después hubo 3 horas que fueron recuperadas. Y se pagan como hora extra. Entonces, de las horas normales que tenían, que eran 528, habíamos descontado 10, habíamos descontado 24, me quedan estas 494 productivas, de las cuales 6 fueron improductividad de planta, así que ya me quedan 488 como mano de obra directa de la orden. Además, trabajaron 6 horas más extra para recuperar la parada del día anterior, con lo cual hubo 6 horas más de mano de obra directa, que tuvieron un plus del 50%, y ese plus del 50% es costo de la improductividad también. ¿Sí? Entonces lo aplicamos en productividad. Totalizamos, total de 537 horas digamos, a pagar, de las cuales van 494 mano de obra directa, 9 en productividad de planta, 24 para el feriado y 10 para CIF. ¿Sí? Después dice que el capataz tiene un sueldo de 3.000 y cada operario recibe un jornal horario de 10 pesos, que ya incluye una antigüedad del 2%. Las retenciones de ley, retenciones al empleado, son del 16%, los aportes patronales del 24% y las cargas sociales mediatas se han estimado en un 15%. El sueldo bruto devengado con la antigüedad incluida del mes anterior para la totalidad de los operarios fue de 5.000. Entonces, acá nos da determinados datos para crear el índice de cargas sociales. Me da este dato acá, que obviamente ya me sirve para saber que tengo que calcular la incidencia del SAC. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Calculamos el índice de cargas sociales. Arrancamos con la base 100, cargas sociales mediatas del 15%. ¿De dónde salía esto? Que dice acá, las cargas sociales mediatas se han estimado en un 15%. Bien. Entonces, tenemos el 15, tenemos el subtotal de 115. El SAC me da 11,56. ¿Cómo se calcula? Se calcula el mes de septiembre, que fue el último anterior, que valía 5.000 pesos los sueldos totales, por 3 meses por 833. El mes de octubre, ¿sí? El mes de octubre me da, acá, 5.370 pesos, ¿sí? La cantidad de horas por el jornal. Por 4 meses por 833, la diferencia 540. 540 dividido los 5.370 pesos, me da el 10,05%. 115 por el 10,05% me da 11,56 total. Cargas sociales inmediatas. Cargas sociales inmediatas. Me dice que... A ver, díganme ustedes cuántas son las cargas sociales inmediatas. Me dice que las retenciones de ley son del 16 y los aportes patronales del 24. Y las cargas sociales inmediatas del 15, pero ya la habíamos puesto. Acá Juliana dice 24. ¿Alguna otra idea? Vamos. Correcto. Las cargas sociales son del 24 porque las retenciones que se le hacen al empleado no forman parte de las cargas sociales. Entonces, cargas sociales inmediatas, 24%, 126,56 por el 24% me da 30,37, total 156, que índice de cargas sociales 56,93. Aplico el índice de cargas sociales a cada uno de los renglones y me da lo que me da. Ay, eso quería hacer. Salvo la utilización de la previsión, que solamente le aplico los aportes patronales del 24%. ¿Sí? Y acá tenemos el total de cada una de las columnas. ¿Qué me interesa a mí? Esta columna, que es el total de la orden, que me dice que tiene de costo 7.753 pesos de materia prima. En realidad eso es con algunos decimales más. 7.752,54 pesos de mano de obra para la orden. ¿Sí? Entonces yo voy generando un estado de costos donde digo, bueno, materia prima, 19.170,20, ¿sí? Esto de acá.
Mano de obra de la orden, 7.752,54. Esto de acá. Y ahora nos queda calcular el tema del CIF. Dice, el presupuesto de carga fabril para el mes en curso es el siguiente. Y acá ya me da la distribución primaria hecha, la distribución secundaria también, pues dice, hace la distribución primaria y después ya cierra estos dos departamentos contra lo que queda de producción y me da el total de la secundaria y me da el total de la CIF presupuestada. Los costos indirectos de fabricación se aplican en función de las horas de mano de obra directa por departamento. Y me dice, ¿cuántas son las horas de mano de obra directa presupuestadas por cada departamento y cuáles son las horas de mano de obra reales por cada departamento? ¿Sí? Entonces, carga fabril es muy sencillo. Muy sencillo. Yo lo único que hice acá fue replicar los datos. ¿Sí? Mi total de CIF presupuestada de cocción y envasado es esto que da acá, que es dato del enunciado. ¿Sí? Y lo que hago es dividirlo por las horas de mano de obra presupuestadas, que son 175 para un departamento y 300 para otro, para sacar la tasa predeterminada de carga fabril, que son 36,43 y 28,50 para cada uno de los departamentos. Eso lo aplico por las horas reales de mano de obra, 168 y 326, y me da la CIF aplicada, 6.120 y 9.291. ¿Sí? Y después lo que hago, porque acá tengo el dato de los CIF reales, que me dice que son 8.000 para el departamento de cocción y 9.000 para el departamento de envasado, hago el cálculo de la sobre o subaplicación, que comparo los CIF reales de cada uno de los departamentos con los CIF aplicados de cada uno de los departamentos, donde me genera una subaplicación en el departamento de cocción y una sobreaplicación en el departamento de envasado. Yo esto lo paso al estado de costos, ¿sí? Y digo, bueno, ¿cuántos son los CIF aplicados? 15.411, que los CIF aplicados 15.411 es esto. ¿Sí? La cifra aplicada al departamento de cocción más la cifra aplicada al departamento de envasado, 15.411. Y después corrijo las sobre o subaplicaciones a la orden, como habíamos visto que era una de las dos opciones para hacer, donde tengo una subaplicación de costos, es decir, yo apliqué costos de más, no, costos de menos, con lo cual tengo que corregirlo en el estado de costos sumando esos costos que no apliqué. Y en la sobreaplicación, al revés, resto los costos que me pasé de largo. ¿Sí? Entonces, mi total de costos de la orden es de 43.922,73 por los 5.000 potes que se hicieron. Mi costo unitario de cada pote es de 8,78. ¿Sí? Entonces, ese es un caso más o menos complejo, puede tener más agregados, pero lo que yo voy a hacer al final de todo, en definitiva, es unir todo lo que fuimos viendo. Unimos mano de obra, unimos materia prima, unimos carga fabril, todo eso es lo que hacemos, agarramos y formamos un estado de costo de la orden, donde ponemos todos los ítems que en definitiva nosotros le asignamos a la orden de costo. Le asignamos a la orden de costo, están ahí. Y ¿cómo es? Y ya con eso tenemos el costo unitario. Bien. ¿Alguna duda ahí? Por el momento no. Bueno, esa es la foto de lo que es un costo por orden. Después vamos a ver, en la clase que viene vamos a repasar un poco esto y vamos a ver algún práctico más. O vamos a ver alguno que ustedes tengan que hacer o lo que sea. Entonces, ¿alguna duda? ¿Algo? ¿Comentario? Nada. Entonces, ahora vamos a publicar, no sé, a las 11 de la noche, a las 10, a las 11, digamos, en las notas. Y los que quieran hacer la revisión de la práctica, que va a ser con Horacio el día
el día miércoles, se lo informan previamente, ¿sí? A través del foro, a través del mail, de donde quieran, pero decir, che, mira, yo para tener una idea cuántos son, y ya les digo, va a ser post horario de finalización de la cursada, de la clase. Si hay algún inconveniente con eso, lo vamos resolviendo en el transcurso de la semana para verlo, y si a alguno le queda colgado porque no puede quedar justo ahí, bueno, no sé, lo veremos conmigo en otro horario o lo que sea. Pero bueno, básicamente la propuesta de la cátedra es esa. ¿Sí? Si no hay más consultas, ni comentarios, ni dudas, ni certezas, acá nos despedimos. Ustedes dirán. Mira cómo se empiezan a ir. Franco Salazar abandonó instantáneamente la reunión. Está muy apurado. Yo Bueno, no tengo más dudas, profe, así que me retiro. listo chicos, perfecto. Gracias, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe.